empezar, hermanos, en esta tarde, amigos, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy me gusta mucho el tema en el cual, ¿verdad?, nos vamos a estar basando. Me gusta mucho porque lo he predicado creo que como dos veces, pero me gusta mucho, déjeme decirle esta historia. Y en esta ocasión yo le he titulado Nada sucede sino por la voluntad de Dios. Entonces, dentro de los sucesos que encontramos en la Biblia, déjeme decirle, hay muchas historias bíblicas que en realidad nos gustan mucho, pero hay algunas que sobresalen, ¿verdad? Por el gran interés que causan en nosotros. No sé si es por la profundidad de la historia o tal vez porque hay algo que nos impacta dentro de lo que es el relato bíblico, ya sea un milagro hecho por Jesús o por alguien, ¿verdad? Como los discípulos. Ya sea que lo que leemos o lo que escuchemos, pero la verdad es que hay pasajes que los consideramos de una gran bendición para nuestra vida como dije, hay pasajes que nos interesan demasiado, ¿verdad? Y no nos cansamos quizás de leerlos por la magnitud que pueden causar en nuestra vida. Déjeme decirle, por ejemplo, el que nos ocupa hoy es algo que me enseña la exactitud de Dios para los milagros, en el tiempo exacto, en el lugar exacto. Es por eso que esta historia para mí es una de las que han traído una bendición tan grande a mi vida. Y déjeme decirle por qué, ¿sí? Por ejemplo, hay milagros que suceden a nuestro alrededor y sí, yo creo que cada uno de nosotros hemos podido experimentar milagros a través de nuestra vida. Quizás déjeme decirle desde un nacimiento de un niño, ¿verdad? Hasta un milagro a través de una experiencia en un accidente. Pero hay muchas maneras de experimentar los milagros que vienen de nuestro Dios. Recuerde que son cosas sobrenaturales, no es algo normal que sucede, sino es algo que Dios provoca, déjeme decirlo de esta manera, en cada uno de sus hijos. Entonces yo creo que continuamente podemos estar experimentando, déjeme decirlo de esta manera, podemos estar experimentando milagros a nuestro alrededor, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿verdad? O por donde quiera que nosotros andemos. Ahora, déjeme decirle, y voy a tomar un poquito de este tiempo y voy a ser muy breve en cuanto a esto, pero déjeme decirle, esta semana en mi trabajo, ¿verdad? A un compañero se le descargó la batería de su auto. Entonces, ¿y cómo batallamos con ese auto, verdad? Para poder encenderlo, no quería, no quería. Y aún déjeme decirle, a pesar que con dos autos diferentes quisimos darle corriente y no quería encender, pero, y déjeme decirlo, llegó el momento en que oré a Dios y ya estaba yo un poquito desesperado porque ya quería venirme a casa. Entonces oré a Dios y en una voz audible yo dije que Dios haga el milagro y déjeme decirle, cuando moví la llave prendió el auto. Entonces es algo muy sorprendente para nuestra vida y aún déjeme decirle en ese momento para aquellos que nos rodeaban, ¿verdad? Creo que se quedaron todos atónitos, ¿verdad? Enseguida les dije que esto solamente Dios lo podía hacer, nada más Dios, porque yo lo menciono siempre, hermanos, debemos decir las cosas que Dios hace en nuestra vida, las cosas que para muchos quizás sean una simpleza, pero nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios podemos verlo como un milagro de Dios. Aún déjeme decirle, aunque para muchos, ¿verdad? Esto parezca algo sencillo o algo que sucedió por casualidad, pero no es así. Dios no se equivoca. Entonces Dios hace los milagros, ¿verdad? En el momento y en el tiempo perfecto, ¿verdad? Y en el lugar donde es perfecto para hacer un milagro. Recuerde que a través de ellos, ¿verdad? El nombre de Dios es glorificado también. Por eso yo dije, no podemos callarlo. Entonces considero, recuerde lo que nosotros no podemos callar. En una ocasión, ¿verdad? También
Yo le dije a una persona, estábamos de pesca, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me metí a bañar al mar y yo dije, me voy a traer un pescado con la mano y recuerdo, mis hermanos, que en ese momento, ¿verdad? Después de unos minutos de estar dentro del agua, pasó un pez enseguida de mí y lo alcancé a agarrar con la mano. Son cosas que parecen para muchos normales ¿verdad? Pero no, son cosas que Dios hace en nuestra vida y nunca se me va a olvidar, déjeme decirle, nunca se me va a olvidar esa experiencia. Aún déjeme decirle, cuando vemos un pescado tan bonito, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como lo que le llaman el red snapper o el guachinango, ¿verdad? Aunque son deliciosos, ¿verdad? Es un pez muy hermoso. Yo creo que ahí también es un milagro de la creación de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber un pescado tan bonito como ese? Y yo sé que hay muchos más bonitos que esos, pero para mí es el color rojizo que tienen, ¿verdad? Se me hace tan hermoso ese pescado. Entonces, recuerde que estamos hablando de de los milagros que hace nuestro Dios. Hoy vamos a ver un pasaje muy interesante, mis hermanos. Déjeme decirte por qué es interesante. Pues hablaremos de la exactitud de Dios para proveernos las cosas que necesitamos y cómo Jesús, ¿verdad?, nos enseña a obedecer aún las autoridades. Recuerde, pues son puestas por Dios. Entonces, pongamos mucha atención, la historia dice así y se encuentra, recuérdelo, en Mateo 17, ¿verdad? Vamos a estar leyendo del versículo 24 al versículo 26 y una de las cosas es que en el comentario se titula, o en la Biblia se titula tiempos de pagar las 2 dracmas, así dice en algunas Biblias. Cuando dice el pasaje, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y buscando, ¿verdad?, dentro de lo que son los significados de las dracmas, ¿verdad? La palabra dracma, ¿verdad? Dice el diccionario, es un nombre femenino, unidad monetaria de Grecia, moneda con el valor de esta unidad, antigua moneda griega de plata que equivalía a un denario romano. Y esto lo encontré en el diccionario de uso del español de América y de España. Y es una de las cosas interesantes que podemos ver, mis hermanos, ahora hablando de dracma y estatero, que son las 2 palabras que usa este pasaje. Un dracma era el pago por la labor de un obrero en un día. El impuesto que se pagaba al templo eran 2 dracmas, medio siglo por persona. Entonces recuerde que eran 2 dracmas las que se tenían que pagar, ¿verdad?, como impuestos para el templo. Ahora, el estatero mencionado dice en Mateo 17:27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás, dice, un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Y era una moneda que tenía el valor de 4 dracmas. Era suficiente para cubrir, ¿verdad?, con la obligación. Y Jesús dice, dáselo por mí y por ti. Había también monedas que valían 2 dracmas. Puede buscarlo, recuérdelo, en pesos y medidas de la Biblia. Ahí puede encontrar todo en cuanto a lo que se refiere a este tipo de monedas, o las monedas, vamos a decirlo de esta manera, que se usaban en los tiempos de Jesús. Le preguntaron a Pedro, recuerde, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, y el comentario dice de esta manera, este era un impuesto o tasa que se aplicaba a cada hombre judío. Los hombres judíos fieles pagaban esta obligación, otros buscaban escapar, dice, de esta responsabilidad. El pago se podía hacer en persona en el Festival de las Pascuas en Jerusalén, pero se hacía colectiva en otras partes de Palestina y en el extranjero. Un
mes antes. Por lo tanto, este incidente se lleva a cabo un mes, dice, antes de la Pascua. Y es lo que encontré dentro de lo que son los comentarios acerca de estas dos palabras, ¿verdad? Dracma y estatero, recuerde, de quienes cobran los tributos o los impuestos, le preguntó Jesús a Pedro, ¿verdad? ¿De sus hijos o de los extraños? Y el comentario dice, Pedro dio la respuesta rápida y natural a esta pregunta, pero entonces Jesús explicó que él no era responsable de pagar este impuesto porque el Padre no lo requería, dice, de su Hijo. Y recuerde que los impuestos que se estaban cobrando eran para el templo, entonces por eso Jesús dice de esta manera, ¿verdad? Porque el Padre no lo requiere de su Hijo. Ahora, déjeme decirle, los rabinos estaban exentos de pagar este impuesto y también los sacerdotes en Jerusalén. Reclamaría Jesús una exención, dice, similar. Entonces, si los sacerdotes y los rabinos no pagaban, es como decir, Jesús, ¿por qué yo lo tengo que pagar? Si es la casa de mi padre, ¿no? Entonces, en el versículo 27, mis hermanos, ¿verdad? Jesús paga el impuesto por medio de una provisión milagrosa. Sin embargo, dice este pasaje, para no ofenderles, le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y recuerde que esta moneda, ¿verdad? El estatero, ¿verdad? Cubría el pago de los dos, tanto de Jesús como de Pedro. Sin embargo, para no ofenderles, dice este pasaje, Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto bajo el principio que acababa de discutir con Pedro, que como hijo, no como siervo, él no tenía que pagar este impuesto del templo. Sin embargo, Jesús también reconoció la importancia, dice, de evitar controversias innecesarias y estaba dispuesto a pagar este impuesto para no ofenderle a aquellos que lo cuestionaron, perdón. Por lo tanto, Jesús está diciendo, debemos pagar para no ser un mal ejemplo para otros. No solamente debemos cumplir con nuestro deber, debemos ir más allá de nuestro deber para poder enseñar a otros, dice el comentario, lo que deben hacer. Entonces, recuerde que Jesús tomó esta actitud de pagar, ¿verdad?, las dracmas que necesitaba para que pudiera él cumplir también, ¿verdad?, con las leyes, vamos a decirlo de esta manera, terrenales. Recuerde, ¿verdad?, que las leyes fueron puestas por Dios y tenemos que obedecer en cuanto a lo que se requiere cumplirlas. Ahora, recuerde que Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y es algo increíble, yo he dicho acerca de lo que es esta historia. Es algo increíble porque cómo Jesús le puede decir a Pedro, ¿verdad? Nosotros nos preguntaríamos de esta manera, ¿cómo Jesús le puede decir a Pedro, ve al mar y el primer pez que tú pesques, dice, échale al suelo, y el primer pez que tú pesques, dice, ábrele la boca y ahí encontrarás una moneda y dice él que tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces es algo increíble cómo Dios estaba no solamente cumpliendo con las leyes terrenales, sino que también, mis hermanos, mis amigos, como Jesús tenía la exactitud de lo que se requería en cuanto al pago, ¿verdad? En la boca de un pez dentro del mar, no fuera del mar, dentro del mar, para que nadie pudiera decir, es que alguien fue y lo puso. No, tú tira el anzuelo, ¿verdad? Y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí encontrarás la moneda. Echa el anzuelo. Quizás cuando Jesús le dijo a Pedro, echa el anzuelo, Pedro era un pescador profesional, déjeme decirle que usaba redes. Entonces Pedro no estaba acostumbrado, déjeme decirlo de esta manera, a echar un anzuelo. Ellos tiraban redes para pescar en cantidades mayores, vamos a decirlo así. Entonces recuerde que Pedro era un pescador profesional que usaba redes, ¿verdad? Entonces quizás él se sentía o pensó, debió haber humillado a Pedro el pescar de esta manera,
y podemos imaginar que él esperaba que ninguno de sus amigos pescadores lo viera tratando de pescar un pez de uno por uno. Recuerde que ellos pescaban en cantidades grandes. Ahora, la manera en cómo llegó este dinero a la boca del pez es una disputa en vano. Considero que aquel que habla es el creador, dice, de todas las cosas. Y me encanta, me encanta. Me encanta pensar, imaginarme cómo fue a dar esa moneda en la boca del pez. Recuerde que Jesús es Dios. Entonces, ¿de dónde sacó ese pez, esa moneda? ¿Dónde lo tomó? Y el comentarista dice que es inútil tratar de pensar en esto. Lo que debemos de pensar que el creador es el que lo puso ahí. Recuerde que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús confiaba en la provisión milagrosa de Dios. No es de todos los días o de cualquier día que alguien atrapa un pez y saca una moneda de su boca, pero Jesús usó la provisión de Dios, dice, para pagar los impuestos. Entonces, recuerde que es muy interesante esto, mis hermanos. Para mí es una historia, lo puedo decir de esta manera, increíble, porque ¿cómo podemos nosotros pensar que un pez puede tener una moneda, ¿verdad? En la boca del pez, ¿verdad? No sé si se tiene que decir en el hocico, pero muchos decimos la boca del pez. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, déjenme decirle, y este comentario es de Spurgeon, y me encanta lo que dice Spurgeon en cuanto a esto, sobre este punto. Y miren, y pongan mucha atención lo que este gran predicador dice acerca de este punto. Él dijo de esta manera: así, el gran hijo paga el impuesto que debía por la casa de su padre. ¿Sí? ¿No es increíble esto? Dice él, pero ejerce su prerrogativa real en el acto y saca el chequel del tesoro real. ¿Sí? Como hombre, él paga, pero primero como Dios hace que el pez le traiga el chequel en su boca. Y cuando hablamos de chequel, mis hermanos, de lo que está diciendo Spurgeon, estuve investigando un poquito acerca de esta palabra y se refiere a la moneda judía, la moneda israelí, vamos a decirlo de esta manera. Entonces recuerde que el chequel es una moneda que se usa entre los judíos. Y por eso es que Spurgeon dice de esta manera: así el gran hijo paga el impuesto que se debía, dice, por la casa de su padre. Y me llama mucho la atención cuando dice, pero ejerce su prerrogativa real en el acto y saca el chequel del tesoro real. Fíjese de dónde venía, según Spurgeon, de dónde venía esa moneda del tesoro real, dice Spurgeon, ¿verdad? Entonces es algo increíble. ¿Cuánto tiempo duraría esa moneda, ¿verdad? En la boca del pez. Entonces es algo increíble de pensar. Por eso, mis hermanos, yo he dicho que este mensaje habla de la exactitud de Dios en cuanto a los milagros, y no solamente la exactitud de Dios, sino la exactitud del tiempo que tiene Dios para todas las cosas. Eh, ¿Cómo es? Yo no me puedo imaginar cómo ese pez estaba ahí. Yo no sé si estaría esperando a que Pedro tirara el anzuelo o que Pedro preparaba el anzuelo. Yo no lo sé, pusiera una carnada o algo. Yo no sé cómo, mis hermanos, pero sucedió. Y esto es algo increíble en la vida de nosotros, pensar que este hombre, Pedro, siendo un gran pescador, fue y tiró el primer anzuelo y lo que Jesús le había dicho sucedió. Entonces, de esa manera ellos pudieron pagar los impuestos. Quisiera saber, déjeme decirle, ¿qué pez traería la moneda? Aunque el comentarista dice que no debemos de hacer este tipo de interrogativas, porque la verdad es que Jesús hizo este milagro, pero también nosotros nos ponemos a pensar, quisiera saber qué pez traía la moneda. En realidad, déjeme decirle, la Biblia no dice qué pez era, pero sí dice lo que hizo Jesús con un pez, ¿verdad? Poniendo esa moneda ahí, dice Spurgeon,
del tesoro real del rey. Entonces es algo increíble. Por eso esta historia, hermanos, acerca de las 2 dracmas me llama mucho la atención, me llena de satisfacción, vamos a decirlo, de alegría, de gozo, saber que nosotros tenemos un Dios tan exacto, ¿verdad? Entonces, recuerde, cuando nosotros tenemos necesidad, problemas, no es que Dios nos dé de más o de menos, sino siempre lo hemos dicho, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Por eso es que esa moneda equivalía, déjenme decirlo de esta manera, a lo que se requería en cuanto al pago de los impuestos del templo por 2 personas, por Jesús y por Pedro. Esa moneda era exacta, el pescado era exacto, el anzuelo era exacto, el tiempo en que se dio era exacto. Por eso es que nosotros decimos, Dios no se puede equivocar, sino que Dios hace las cosas perfectas. Por eso en esta hora, yo no sé si usted está pasando por algún problema, pero usted debe de poner su confianza en Dios, de que Dios va a solucionar de acuerdo a los recursos de Dios. ¿Sí? Quizás no a los recursos de usted, pero Dios, si usted pone todas las cosas en las manos de Él, yo creo que Él puede solucionar su problema de acuerdo a su voluntad, claro, pero debemos de confiar completamente en Él. Yo no sé cómo es que iría Pedro caminando rumbo hacia el mar. Quizás iba retumbando en su mente la voz de Jesús de cómo tendría que hacer las cosas para sacar ese pez, pero la verdad es que él obedeció, lo hizo y ese pez ahí estaba y como dije anteriormente, no sé si lo estaba esperando, no sé cómo sucedió, pero sucedió. Entonces, hay cosas en nuestra vida que en realidad si las confiamos a Dios, las cosas van a suceder. Entonces, mis hermanos, gracias por su atención. En realidad, este pasaje me llena mucho, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de confiar en nuestro Dios a cada momento. Recuerde, mis hermanos, que Dios siempre está al control de todas las cosas. Por eso, si usted quiere leer este pasaje, recuerde, se encuentra en Mateo 17. Si usted quiere leerlo ahí despacito, yo le aseguro que va a traer gran bendición para su vida. Gracias, mis hermanos, por la atención que han puesto en esta preciosa tarde. Esperamos que Dios haya bendecido su vida a través de lo que hemos dicho, mis hermanos, de lo que hemos leído. Y le damos la gloria y la honra a Dios. Y le voy a invitar para que ore conmigo y le demos gracias a nuestro Dios por los grandes milagros que Él hace en nuestra vida. Le decimos, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros. Pero gracias, Señor, porque aún cuando estamos en problemas, en dificultades, sabemos que tú nos sacas adelante y las cosas no suceden, Padre, si tú no lo permites. Por eso todo está bajo tu control, Señor, y tú eres nuestro Dios que, Señor, tiene el tiempo exacto, el lugar exacto para que los milagros sucedan en nuestra vida. Por eso, Padre, en esta hora te damos gracias por cada uno de los oyentes. Padre, bendice sus vidas como lo has hecho con nosotros. Y Padre, si hay alguien que pasa por necesidad o problemas, tú sé con ellos. Bendíceles, Padre, de una gran manera. Y Señor, si hay alguien que tiene una enfermedad, tú restaura su salud, Padre. Señor, gracias te damos por todas las cosas y gracias te damos por este hermoso pasaje, pues oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber puesto atención al estudio de la palabra en esta tarde. Esperamos, como siempre lo decimos, que sea de bendición para su vida. Medite en ello. Recuerden Mateo 17, versículo 24 al 26. Y si usted lo quiere leer ahí despacio en su casa, yo le aseguro que usted va a recibir gran bendición de nuestro Dios al estar leyendo, mis hermanos, lo que es este pasaje. Hermanos, gracias por su atención. Les esperamos el domingo a las 9:30 para el culto a través de estos medios. Después la escuela dominical a las 11:30. El otro culto es a las 5 a través de estos medios. Y como siempre lo he dicho, mis hermanos, o lo decimos cada miércoles, que Dios bendiga su vida y los esperamos el próximo miércoles. Recuerde, si Dios quiere. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención.
Cantan los cielos, tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad con tu poder y autoridad. Y tu palabra nueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso, santo